Los asesores agrícola-ganaderos de FUCREA entienden que el anterior fue un buen ejercicio para el rubro. El clima, si bien presentó un momento crítico en diciembre y un periodo muy extenso de lluvias a comienzos de año, en términos generales permitió consolidar buenos resultados. Los precios de los granos acompañaron los momentos de cosecha para consolidar buenos precios de los mismos, según entiende este informe. Según los asesores agrícola-ganaderos, los costos siguieron en alza y visto el actual escenario se deberá afrontar un año muy diferente a los anteriores. Sí, bueno, un poco lo que nos convocó hoy fue la presentación del análisis de los resultados de los CREA agrícola-ganaderos, y eso, un poco como decíamos hoy en la presentación, una primera puntualización es que estábamos haciendo un análisis de un resultado económico en un marco que es muy diferente al que estábamos viviendo hoy en día. Entonces, digamos, siempre es interesante ver cómo le fueron a las empresas, pero nos parecía mucho más relevante el incorporar algunos elementos de la coyuntura actual para ver cómo le pegan a esas empresas. O sea, para hacerte un resumen de lo que fue el resultado, fue un buen resultado económico en las empresas CREA agrícola ganadera, fruto de dos cosas. Uno, de que fue un año con relativamente buenos rendimientos, o sea, si bien fueron peores que otros años, pero fueron buenos rendimientos, y un precio agrícola que acompañó. Y hoy por hoy, digamos, la dinámica agrícola es la que está determinando el ingreso de capital de las empresas. O sea, el 80% del Producto Bruto es agrícola, entonces lo que sucede ahí se refleja en el ingreso de capital. Pero cuando uno analiza estas mismas empresas con algunos elementos de la coyuntura, y para ponerte una soja a $360, empresas que tienen un resultado económico de $300 de ingreso de capital pasan a 100. O sea, el impacto es muy fuerte. Y eso amerita o ha hecho de que muchas de las empresas estén en pleno proceso de rediscusión de cómo seguir para adelante. Y estamos hablando de empresas que no arriendan tierra. Cuando uno se va a empresas que arriendan el 100% de su tierra, la actual coyuntura hace que el resultado sea de menos $170. Y eso es complejo. Bajarle las revoluciones seguramente a la agricultura, mejorar el comportamiento de la ganadería en ese predio, porque en un predio agrícola ganadera o difícilmente puedan separarse ambos rubros cuando se pasa a raya. Cuando se pasa a raya hay que buscar el término final del comportamiento de las dos actividades, ¿verdad? Entonces, en este escenario, ¿es esperable que el rubro agrícola dentro de los mixtos agrícola-ganaderos comiencen a bajarle un poco la presencia en su esquema económico a la agricultura y aumentar la ganadería? Lo que estás planteando es un poco la discusión que se está dando hoy. Para nada está planteado dejar la agricultura. Lo que sí está planteado hoy es decir, bueno, colemos los campos que solamente eran agrícola con una soja a $500, esos campos pasémoslos por la ganadería y quedémonos con los campos que sí van a responder a la fertilización, que sí van a responder al manejo de proceso, que sí van a responder a todo ese tipo de cosas, porque lejos estamos en la agricultura de dejarle de gastar plata. Es más, en estos momentos a la agricultura hay que gastarle mucha plata, pero hay que gastarle en la zona que haya respuesta, no en esa zona que era marginal en términos de respuesta agronómica. Entonces, la discusión que está planteada es llegar a un nuevo equilibrio entre ganadería y agricultura dentro de las empresas, que creo que es saludable. ¿Qué pasa si me dedico un poco más a la ganadería y me pasa lo que pasó a principios de este año con los mercados? Bien, ahí hay que tener una lectura a dos niveles. Primero, en el largo plazo, en el Uruguay, el productor recibe lo que por exportación se ingresa al país. O sea, el precio de exportación está determinando el precio que te reciben los productores. Eso en el largo plazo. Indudablemente existen coyunturas o escenarios de corto plazo en los cuales existe cierto desfasaje. Y yo creo que esos desfasajes, hay dos niveles de resolución. Uno es con información. Hoy por suerte tenemos información para detectar claramente esos momentos donde se están dando ese desfasaje. Y el segundo elemento me parece que es con gestión predial. O sea, yo creo que una respuesta de muchos sistemas de eso son pasarse a hacer ciclos incompletos. Claro que tampoco desconocemos,
conocemos la realidad de muchos sistemas que no pueden hacer eso por un tema financiero. Bueno, y ahí va a haber que encontrar la vuelta para ese tipo de sistemas, poderlos apalancar financieramente para poder retener más sus terneros, que es una estrategia empresarial que en Fucrea ha dado muchos resultados. Mucho criador se ha pasado a hacer ciclo incompleto y bueno, y eso ha repercutido en forma muy positiva en los resultados económicos. Pero sin duda con decisiones muchísimo más finas, con el ojo mucho más puesto en qué pasa en mi campo y qué pasa además sobre mi escritorio y con la información que proviene de muy diversas fuentes, ¿no? Indudablemente, son análisis que hay que hacerlo caso a caso, establecimiento a establecimiento. O sea, hay establecimientos que no pueden hacerse ciclos incompletos, entonces en eso necesariamente va a haber que buscar los mecanismos para poder defender la producción. Y ahí yo no le tengo miedo a la palabra lobby. Los productores tienen que hacer lobby, tienen que lograr vender su ternero lo más caro posible, y ahí el uso de la institucionalidad, el uso de la asociación de productores, me parece que todos son instrumentos para lograr eso. Y el consejo final, al pasar raya de este ejercicio y mirando el futuro, ¿cuál podría ser al agrícola ganadero? Yo creo que la clave es un año de repienso. De repienso en el sistema de producción, de repienso en los énfasis relativos de cada rubro en mi empresa, de repienso en cómo está, cuál es la contribución al resultado económico de mis rubros, de mis rubros que tengo en la empresa. O sea, me parece que la reflexión final es sentarse a repensar la empresa. Gracias por la nota. No, gracias a ustedes, como siempre, a las órdenes.